Empecemos, ¿ok? Hoy empezamos la primera parte de lo que es microcontroladores con PIC, ¿ok? Vamos a ver esta arquitectura de estos microcontroladores y vamos a ver un modelo específico que es fácil de conseguir y su arquitectura en sí es bastante simple y luego al final entonces comparto un video para que se pueda entender y luego vamos en otras clases a intensificar las prácticas, ¿ok? Entonces empezamos por aquí, ¿ok? Entonces vamos a una arquitectura del modelo de los PIC, que es el PIC 16F628A. 628A, ¿ok? Entonces, eso. Bueno, como se ha mencionado, lo que estamos viendo es el PIC y su modelo 16F628A. Es el código por el cual el fabricante ha nombrado a este microcontrolador que tiene 18 patas, como pueden ver aquí, ¿ok? Y está numerado desde la izquierda hacia la derecha. Entonces tienen aquí el pin número 1, 2, 3, termina aquí en el 9 y continúa aquí con el 10 hasta el 18, ¿ok? De estos pines, algunos son de usos especiales y otros son para la parte de alimentación y algunos también son para la parte que se conecta con la computadora y podamos programar a través de un programador externo, ¿ok? Eso es lo que se requiere, ¿ok? Entonces es un chip que es un microcontrolador de 8 bits, ¿ok? Bueno, es un microcontrolador de 8 bits, posee una arquitectura RISC, ya que básicamente contiene un microprocesador, por lo cual su arquitectura es RISC. Tiene una arquitectura RISC avanzada, así como un juego de reducido de 35 instrucciones en ensamblador, y es el reemplazo de otro modelo de microcontrolador de la misma marca, al cual su reemplazo es el PIC16F84A. Entonces, la versión más nueva de este PIC16F84A es el que estamos viendo, que es el PIC16F628A, ¿ok? Entonces, es su reemplazo. Es una pequeña mejora que tiene, por lo cual tiene una compatibilidad, entonces tiene la misma cantidad de pines que su antecesor, ¿ok? Entonces es un microcontrolador de 8 bits. Existen microcontroladores PIC de 8 bits, de 10 bits, de 12 y después ya están los de 16. Luego tenemos 24, 18 y 30 y 32, ¿ok? Y ahí se quedó, ¿ok? Bueno, ¿ok? Y eso depende un poco de la arquitectura de los procesadores, que básicamente es lo que le da las características de que sean de 8 bits, 16 bits o de 32 bits, ¿ok? Hasta ahora se los utiliza, estos básicos, porque básicamente se pueden hacer ciertos procesos bastante comunes que lo pueden encontrar en diferentes tipos de componentes. Lo pueden encontrar en calculadoras. Conocen esas calculadoras comerciales que se usan tipo Casio o alguna de ese estilo, que son esas calculadoras que proveen dígitos grandes y el display de LEDs de color em, verde. Bueno, y lo que se usa generalmente en los comercios y tienen la bobina con papel. Okay. Bueno, dentro de ese tipo de calculadoras están inmersos estos PIC 16 FC28A. También hay sistemas de balanzas electrónicas, ¿ok? Y otros tipos de componentes, por ejemplo, videojuegos, también lo van a encontrar,
tienen este PIC 16628A. ¿Ok? Entonces, es variado todavía su uso. Y muchos proyectos de estudiantes, tanto a nivel de colegios técnicos como de universidades, ¿ok? Entonces, todas ellas realizan proyectos con este PIC porque es un PIC económico y fácil de conseguir. Por lo menos en nuestro país es uno de los más fáciles de conseguir, ¿ok? Porque si no ya saben que tienen que traer de un proveedor y tarda entre 1 o 2 o 3 semanas o 4, dependiendo de dónde lo compren. Entonces es un periodo ocioso mientras consiguen el microcontrolador que necesitan. ¿Ok? Hay algunos importadores que traen estos de forma rápida, pero generalmente no lo van a conseguir así de forma rápida si ustedes quieren algún modelo en especial, ¿ok? Entonces lo van a tener que comprar, ¿ok? Bueno, vamos a ver un poco la administración de los puertos que tiene este microcontrolador, ¿ok? Y bueno, vamos a ver la administración de esos puertos. Una de las preguntas del trabajo práctico es básicamente cómo se los nombra en- dentro de los microcontroladores a los puertos de entrada-salida y básicamente se los nombra con las letras, ¿ok? Y eso va a depender de cada modelo, ¿ok? En el caso del que vemos nosotros, tiene la letra, tiene los puertos A y B, y hay otros que tienen puerto C, puerto D. Algunos tienen puerto A, puerto B, puerto C, otros tienen puerto D y B. Entonces va a depender un poco de cada modelo cómo se le va a nombrar a esto. Entonces, los microcontroladores tienen puertos nombrados por letras A, B, C, etc. Estos puertos pueden ser de 8 bits, 16, 32, etc. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, va a depender de la arquitectura en sí, de cuántos bits soporta cada microcontrolador. Y, por ejemplo, si son de 8 bits, entonces van a tener eh, 8 puertos de esos. Si son 16 bits, van a tener más puertos, ¿ok? Y van a poder manejar la cantidad de información que permite esos microcontroladores, ¿ok? En algunos casos permite trabajarlos solamente de forma digital, es decir, que enviar valores 0 o 1, o en algunos casos permiten trabajar con valores analógicos y estos valores analógicos permiten manejar un rango mucho más, mayor, ¿ok? Un rango mayor como básicamente ya vimos con el Arduino, entonces acá funciona de la misma forma, ¿ok? Entonces, eh, todos funcionan de la misma forma, ¿ok? Bueno, entonces a estos microcontroladores se los nombra por las letras y va a depender un poco de cuántos bits va a manejar cada uno. En nuestro caso vamos a usar, como dice aquí, las de 8 bits porque es un PIC de 8 bits, ¿ok? Entonces usaremos 8 bits para los PIC de Microchip, que es el 16, eh, que es nuestro modelo, ¿verdad? Del PIC 16F628A, que maneja 8 bits, pero no es el único. O sea, si vemos en el programa en sí, vamos a ver que hay una cantidad bastante interesante de PICs que tienen de 8 bits, ¿ok? Generalmente se le llaman familias, ¿ok? O bajamos el datasheet, van a encontrarle como la hoja de datos y van a encontrar que se denominan familias. Familias porque hay una gran cantidad de microcontroladores que tienen las mismas características, entonces pueden fijarse ahí, ¿ok? Eso voy a mostrar en la próxima clase, ¿ok? Bueno, entonces
Vamos a ir viendo eso. Ok. Entonces usaremos de 8 bits. Estos puertos son configurados a través de registros denominados tris. Bueno, ¿se acuerdan que con el Arduino nosotros dentro del setup, del bloque del setup, a través de la función pinMode o pinMode, decidíamos si un pin iba a ser de entrada o salida, ¿ok? Eso es a alto nivel, pero a más bajo nivel, básicamente, lo que tenemos son estos registros tris. En el caso del microchip se denominan registros tris y el nombre proviene de tree state, ¿ok? Bueno, entonces estos tienen los puertos tree state, ¿ok? Y estos que son de tree state, básicamente son puertos que tienen entrada, salida, ¿ok? Y un puerto de alta impedancia, ¿ok? O sea, em, lo que básicamente nos proveen esto son valores verdaderos o falsos y un puerto de alta impedancia, ¿ok? Esto, este valor de alta impedancia es lo que tienen los sistemas de procesamiento digital que nos permiten trabajar en tres estados, o sea, en un estado que es desconexión total y en un estado que es de entrada-salida. ¿Ok? Y así funcionan también los sistemas de placas de computadoras con estos tercer estados. Que sin estos tercer estados va a ser imposible tener una placa de computadoras así como hoy tenemos. ¿Ok? Entonces, es un poco de electrónica digital esta parte, el uso de los tres estados, pero también, eh, aparte de pertenecer a ese conjunto de herramientas de electrónica digital que se usan mucho en placas de computadoras y en otro tipo de placas, también se usa dentro de estos microcontroladores para poder hacer que estos pines se comporten de entrada o salida, ¿ok? O en un estado de desconexión, ¿ok? Que no es ni entrada o salida. Entonces se manejan con tres estados, ¿ok? Eso tienen casi todos los microcontroladores. De hecho, podemos decir que todos los microcontroladores tienen estos puertos de configuración donde decidimos si los pines van a ser de entrada o salida, ¿ok? Y bueno, y ahora continúo entonces, estoy explicando un poco de dónde sale el nombre de tris. Proviene de su configuración que es tree state. Pero vamos a ver que Danmel no lo llama tris, lo llama de otra forma, pero vamos por parte, ¿ok? Primero vamos a ir a Microchip y luego vamos a entrar en su homólogo de la arquitectura Atmel, ¿ok? Entonces vamos a ver que estos puertos se denominan tris A, tris B, tris C, dependiendo de los puertos que tiene en cada modelo. Entonces, acá dice, cada registro tris asociado a, a uno de estos puertos, ¿ok? Que pueden ser A, B o C, etcétera, que permite apagar o encender un pin. Entonces aquí decide si queremos hacer que estos pines sean de entrada o salida, ¿ok? Para configurar estos pines de entrada-salida a través del puerto tris. Entonces el tris es el mecanismo por el cual nosotros hacemos que estos pines funcionen de entrada o salida. Una mejora que después se introdujo dentro de los PICs es otro denominado LAT que independiza las entradas de las salidas. Ok, voy a ir por parte y luego voy a explicar eso. Okay. Existe un par que, que corresponde al tris A y support A, ¿ok? Entonces, el registro tris, que tiene 8 bits y se denomina A por ser el puerto A, también a la par tiene otro puerto que se denomina port A y también es de 8 bits, ¿ok? Bueno, entonces con el registro tris yo hago colocando un 1 que sea de entrada y con un 0 que sea de salida. Ok, entonces en cualquiera de estos 8 bits, si coloco un 1 es de entrada
y si coloco un 0 es de salida, ¿ok? Súper bien hasta ahí. Y bueno, y en su homólogo aquí, en cada parte del puerto, entonces yo puedo poner un 1 cuando voy a prender y coloco un 0 cuando voy a apagar. ¿Se acuerdan que en el Arduino se colocaba pin mode para decir si el pin era de entrada o salida? Y con digital write eh, se escribía un valor 1, un valor 0, un valor high o un valor low. Cuando es el high se prende y cuando es low se apaga, ¿ok? O un valor 1 se prende y un valor 0 se apaga. Aquí también es la misma cosa. Cuando yo pongo un valor 1, prendo y cuando pongo un valor 0 se apaga. Como estamos un poco a más bajo nivel, entonces yo necesito conocer la arquitectura de ese microcontrolador y saber que a cada tris le corresponde un port, ¿ok? Como este es como este modelo del PIC16 F628A tiene dos registros, que es el A y el B, entonces existe un tris A y asociado a un port A y tiene un puerto tris B y asociado a un puerto port B. Vamos a ver eso enseguida, pero acuérdense que es eso. Ok. Y si en el registro tris 1 significa que un pin es de entrada y 0 es de salida. Aquí. Entonces, si yo pongo un 1, va a significar que es de entrada y un 0 de salida. En el registro port, si pongo un 1, significa on prendido y 0 significa off apagado. Entonces, acá yo decido si quiero que los pines sean de entrada salida en el registro tris y en el registro port hago que esto funcione, que sea operativo esta parte. Entonces con 1 prendo y con 0 apago. Bueno, y dice, pueden existir pares tris A por A, que es lo que muestra acá en el gráfico, y otro tris B y port B, etcétera. Va a depender un poco de la arquitectura de ese chip, ¿ok? Y así va a ir funcionando entonces eso, ¿ok? Bueno, y otra cosa, eh, como estamos usando los mines con los mismos pines para entrada o salida, resulta ser que yo puedo intercambiar esto a medida que se está ejecutando. Puedo hacer que estos puertos tris se comporten como entrada o salida al mismo tiempo. ¿Ok? Y muchos programadores pueden hacer eso. De hecho, yo probé eso mismo en una Raspberry Pi, que en algún momento funcione un pin como entrada y un pin como salida. En el Arduino es un poquitito más complicado eso. O sea, sí se puede hacer también, pero no es lo normal. Y les digo algo bastante interesante. Cuando yo coloco un pin que va a ser de entrada, ¿ok? Entonces, o mejor dicho, coloco un pin que va a ser de salida y yo enciendo un pin, enciendo un puerto de esos. Ok, ¿qué está pasando? Estoy haciendo que funcione como batería, estoy haciendo que sea como salida, ok. Entonces, está emitiendo energía a su salida, ¿ok? Y lo que hice para probar si funciona es básicamente en el momento que yo emito una salida, cambio de estado y hago que en vez de salida sea entrada. Entonces yo leo el estado como se encuentra el pin y como yo emití una salida, entonces yo leo ese valor que es de salida y entonces obtengo un valor 1, ¿ok? O obtengo un valor 0 si es que estaba apagado, ¿ok? Bueno, entonces leo, intercambio entre lectura y escritura y obtengo el valor de estos puertos, ¿ok? Eso se puede hacer, ¿ok? Se puede hacer. Pero según la experiencia de gente que ha trabajado mucho tiempo con estos PICs, eh, a veces queda información incorrecta con
con estos pines, ya que básicamente se está usando como entrada o salida al mismo tiempo. Entonces está introduciendo informaciones parásitas, informaciones que no son las correctas, para independizar las entradas de las salidas. Entonces, en algunos modelos se ha mejorado ese proceso y además del tris y port se ha agregado el lat. Entonces, con el lat se independiza las entradas de la salida. ¿Ok? Vamos a ver un poco más eso con las definiciones. ¿Ok? Entonces, lo más normal es que tengan el puerto tris y el port A, ¿ok? Tris A y port A o otra letra, dependiendo de cuántos puertos tengan. Y en algunos modelos van a tener, además de eso, LAT, ¿ok? Y eso es lo que dice acá. Una mejora de los nuevos PICs es otro registro denominado LAT que independiza las entradas de la salida. Bueno, vamos a ver esta característica de este PIC, que es PIC 16F628A. Sus características son una CPU de alto rendimiento, que ya dijimos que tiene arquitectura RISC, que ese es su procesador de 8 bits. Tiene una velocidad de operación de 20 MHz. Entonces, internamente funciona a un clock de 20 MHz. Tiene una capacidad de interrupciones, entonces es igual que una computadora puede manejar interrupciones. Este microcontrolador también provee esa capacidad de manejar interrupciones, ¿ok? Si les, si les sale, ¿cómo es? Si les es fácil de entender, pueden ver lo que es una computadora, un vector de interrupciones, ¿ok? Para que puedan entender qué es el tema de interrupciones. Las interrupciones básicamente son alarmas que se activan y que nos permiten a nosotros directamente dejar de hacer lo que estábamos haciendo y atender otras tareas. ¿Okay? Entonces nos permiten eso. El problema de trabajar con las interrupciones es que el código o las tareas que están involucradas a la interrupción tienen que ser bastante cortas y no tienen que no deberían anidar varias interrupciones, sino simplemente es generar una interrupción y que luego termine. O sea, tiene que ser algo bastante rápido y simple, porque si no, se está consumiendo muchos recursos del microcontrolador y podría hacer que el programa funcione erráticamente, ¿ok? Que no sea lo que debe funcionar, ¿ok? Que sea, puede generar errores, a eso es lo que quiero llegar, ¿ok? Por eso tiene esa capacidad de interrupciones, pero hay que saber manejarlas, ¿ok? No hay que abusar de ellas, ¿ok? En algunos casos se puede usar para las lecturas analógicas o para algún proceso con timer, porque básicamente en algunos modelos tienen registros timer para algunas funciones parecidas a reloj, ¿ok? Entonces, tiene una pina interna, un stack de 8 niveles. Esto es porque básicamente es un procesador, o sea, tiene una pila. Los microcontroladores y las CPUs tienen pila, ¿ok? Porque esa es una arquitectura propia de una CPU. Sus modelos directos e indirectos y relativos tienen que ver con el manejo de ensamblador, ya que tiene 35 instrucciones de una palabra, donde todas las instrucciones son todo de un ciclo, excepto la de salto que tienen 4, creo, o 2, no me acuerdo bien, pero tarda más el tema de saltos, ¿ok? Salto se refiere a que la ejecución de los procesos son de forma secuencial, pero para hacer las repeticiones, para hacer mientras o a una eh, o un ciclo para, entonces ese proceso es más lento, ¿ok? Entonces el proceso de salto es más lento, pero todas las otras instrucciones son bastante simples, por lo cual es bastante rápido el proceso en el ensamblador, ¿ok? Y son solo 35 instrucciones básicas. Y cuando se habla de modo de direccionamiento directo, indirecto y relativo, se refiere al manejo del programa ensamblador mismo de estos PIC, ¿ok? Recuerden que anteriormente, en la mayoría de estos microcontroladores,
se programaban en Assembler y van a encontrar muchos ejemplos todavía en Assembler, ¿ok? Pero ya no, o sea, ya no porque Microchip ha decidido para que sea más portable de una plataforma a otra que se utilice el lenguaje C. Entonces hoy en día lo más normal es que vayan a programar en el lenguaje C y cuando quieran cambiar de microcontrolador probablemente van a tener que cambiar poco código, cosas muy específicas ya de ese microcontrolador o en algunos casos casi nada porque ya existe esa compatibilidad del lenguaje C que está a más alto nivel, ¿ok? Entonces, no les vaya a forzar tanto en tener que generar un nuevo código. Entonces, por portabilidad, entonces se usa hoy en día en lenguaje C. Existen otros lenguajes también, ¿ok? Pero lo más normal es que se use el lenguaje C. De hecho, los fabricantes tienen sus propias herramientas y ellos aconsejan usar el lenguaje C, ¿ok? Hay el lenguaje BASIC, que, que- que también pueden programar en microcontroladores. Hay una versión de Pascal también, ¿ok? Que es otro lenguaje. Y también pueden programar hoy en día con código Arduino, especialmente en los Atmel, ¿ok? Y tienen esas herramientas para poder eh, usarlas, ¿ok? Pueden programar a alto nivel o a bajo nivel dependiendo de cómo quieran usarlo, ¿ok? Pero la recomendación es que usen lenguaje C, ¿ok? Y si necesitan hacer ciertas tareas em, que son simples y les cuesta un poco el tema del tiempo y tener que conocer la arquitectura específica, entonces pueden usar código Arduino, no con el PIC, sino más bien con el chip de Atmel, ya que es compatible con esos procesadores, ¿ok? Y bueno, y ahí tienen esas herramientas también, ¿ok? Vale. De sus características acá, ven que tiene opciones de oscilador interno y externo. Es decir, que para que pueda funcionar el microcontrolador, necesita una señal de clock o reloj, así como los procesadores necesitan una señal externa que básicamente se inyecta a la CPU para que ésta pueda funcionar. Esto tiene que ver más con el tema de procesadores. Y estos tienen, en este caso, este PIC16 F628A, tiene la capacidad de tener un oscilador interno y externo. ¿Ok? Cuando es externa, cuando es externo nos referimos a que básicamente tienen, eh, tienen circuito externo fuera del microcontrolador, entonces proveen esa capacidad, ¿ok? Y cuando es interno, básicamente no necesitan otro componente, solamente el microcontrolador. ¿Cuál es la diferencia? Que si quieren algo mucho más preciso, entonces van a requerir un oscilador externo. Pero cuando quieren algo simple que no requiera que el tiempo sea crítico, entonces con el interno ya da, ¿ok? Hay modelos que tienen osciladores internos y externos, hay modelos que solamente tienen internos y hay otros modelos que solamente tienen externo. Entonces van a tener que fijarse un poco qué modelos y qué capacidades tiene cada uno, ¿ok? Bueno, tiene osciladores externos e internos, entonces tiene sistemas de ahorro de energía, entonces se puede colocar las baterías. Tiene resistencia programable pull-ups en el puerto B. ¿Se acuerdan? Pull-ups, pull up, pull down. ¿Ok? Tiene un multiplexor de pin reset entrada. Algunos de los pines pueden funcionar de diferente forma. Algunos pueden ser de entrada, salida, puede ser incluso en puertos digitales o analógicos también. Y algunos puertos de comunicación. Entonces simplemente se puede cambiar las características y va a funcionar como uno u otro. El mismo pin, entonces un mismo puerto puede funcionar de varias formas. ¿Ok? También tiene un temporizador watchdog timer con oscilador independiente para funcionamiento fiable. ¿Ok? Entonces
tenemos también la capacidad de tener ese watchdog timer que nos permite ir monitoreando y cuando entra en ciclo infinito, entonces actúa, ¿ok? Y ahí tienen una tabla donde están los diferentes modelos de esa familia. Tienen la cantidad de memoria flash que tienen, la cantidad de memoria RAM, la cantidad de memoria EEPROM, cuántos puertos de entradas y salidas tienen. Tienen CCP, que es Capture Compare, que está relacionado con el pin PWM. Tiene USART, que es para conectarlo como puerto con el USB, ahora con la computadora o con otros sistemas de comunicación. Tiene comparadoras y tiene timer de 8 o de 16 bits. ¿Okay? Ven ahí la cantidad. ¿Verdad? Entonces, tienen los PIC que son PIC 16F, 628A y las otras familias. ¿Okay? Ahí tienen en el gráfico. Es nada más representativo esa información. Entonces, para que puedan tener unas ideas, ¿verdad?, de lo que corresponden estos en esa misma familia. ¿Okay? Bueno, y ahí tenemos entonces, aquí lo más importante que quiero que lleven es que necesitamos tener un oscilador interno o externo, ¿ok? Eso es lo más importante aquí, ¿ok? Bueno, entonces, resumiendo, en el PIC6F tenemos registros TRIS, ¿ok? Y son los registros donde se configuran los pines como entrada o salida, ¿ok? Además, asociado a eso también tenemos los registros PORT, que son los registros donde se activan o se activan un pin tanto como lectura o como escritura, ¿ok? Entonces prendemos o apagamos. Y para algunos modelos dijimos que los registros LAT son registros que se utilizan para escritura y los de port para lectura. Entonces independiza las lecturas de la escritura. Como yo les dije, básicamente, al mismo port a nivel de programa podemos hacer que sea de lectura o escritura, pero puede a veces generar errores eso. Entonces, la misma fábrica se dio cuenta de que se generaban algunos errores porque mucha gente eh, de repente hacían que funcione como entrada o salida. Para independizar eso, entonces crearon un registro LAT que se utiliza como escritura y los ports se utilizan como lectura. Para esos pines, evidentemente. O sea, para esos modelos. En nuestro caso, no existe el registro LAT, entonces se puede usar indistintamente para lectura o escritura. ¿Okay? Y es la modificación del registro port, como dice ahí, y ahora en las mejoras de los PICs se separan las funciones del port que antes tenían la función de lectura y escritura en el mismo tiempo. ¿Okay? Bueno, como les dije, guarden la información mentalmente que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos osciladores internos y externos. ¿Okay? Bueno, en el caso de los osciladores externos, necesitamos un pequeño componente de electrónica que es básicamente un oscilador. Y ese oscilador generalmente es un cristal de cuarzo. Entonces, eso está asociado a, en una de las patitas, en dos de las patitas que vamos a ver después. El PIC16 F628A y sus familias, entonces, puede ser que tengan 8 tipos diferentes de osciladores, que son de RC, oscilador con resistencia y con condensador en dos modos. Esos modos son el XT, HSLP, el que vamos a usar nosotros, que es el que está pintado en rojo, que es el oscilador interno, y el S, ¿ok? Y el XT es un cristal de cuarzo, entonces ese componente va a ser un cristal de cuarzo normal. Si queremos tener alta velocidad, vamos a cambiar ese cristal de cuarzo por este cristal de alta velocidad. Y si queremos un cristal de baja frecuencia y bajo consumo de potencia, vamos a usar el LP. Esto se usa a nivel de código, entonces ahí decimos qué tipo de oscilador queremos. Y a nivel de hardware compramos el componente y lo instalamos, ¿ok? Entonces funciona de esa forma, ¿ok? En nuestro caso vamos a usar el oscilador interno, entonces no va a requerir otro componente extra.
Entonces, para nuestro oscilador interno es el int oscilador interno de precisión de 4 MHz. Hasta ahí es su velocidad, ¿ok? Después todo el cristal de cuarzo tiene mayor velocidad, 8 o 16, ¿ok? MHz. Bueno, esta es la conexión con ese componente básicamente. Entonces, para el oscilador interno o externo, ¿ok? Para el oscilador externo necesitamos comprar este cristal de cuarzo y en paralelo vamos a colocar con dos pines del microcontrolador, del puerto, que es el oscilador 1 y el oscilador 2, ¿ok? En paralelo se dan cuenta que está conectado básicamente este cristal de cuarzo y acompañado a eso dos condensadores, ¿ok? Dos condensadores de cerámico, ¿ok? Entonces, esto se coloca acá. Esto van a ver en una tabla, está en la hoja de datos y dependiendo de qué tipo de oscilador le va a decir que, cuáles las características de, de estos dos condensadores que necesitan comprar, ¿ok? Para instalar. Como pueden ver acá dice, acá hay una tabla que no está acá dentro de la presentación, pero tienen que fijarse en esa tabla para comprar esos dos componentes de acuerdo al cristal de cuarzo que van a utilizar. Dice, internamente la frecuencia oscilador es dividida por 4. Así tenemos un oscilador de 4 MHz. Esto es internamente para, para el que no utiliza eh, eso, para los que utilizan el oscilador interno. Entonces tenemos un oscilador de 4 MHz y la frecuencia de trabajo es de 1 MHz, por lo que cada instrucción se ejecuta en un microsegundo. ¿Se acuerda cuando decía que tienen 35 instrucciones que se ejecutan en un ciclo? Y esto es por esta cuestión de que el oscilador interno para cada instrucción es de 1 MHz, ¿ok? Y ven acá que es de 4 MHz, ¿ok? Bueno. Y bueno, entonces este está en los pines OS 1 y OS 2, ¿ok? Y acá tienen esa parte, esta parte que está acá ya es la parte interna y esta parte es la parte externa, ¿ok? Bueno, esta es la arquitectura del bloque de diagramas que tenemos aquí. Bueno, ok. Y les muestro rápidamente, ¿ok? Para que puedan tener una idea de eso, ¿ok? Ok. Bueno, acá está nuestro puerto A y nuestro puerto B. Ok, como dijimos que tenían dos puertos, ese microcontrolador tiene el puerto A y el puerto B. Y acá tienen todos los pines que son de 8 bits. Y al ser de 8 bits, son estos los que tienen aquí. Ok. Bueno, esta es la parte de la CPU misma. Ok. Y esta parte que ven acá son los fuses. Los fuses son como, como fusibles. Y básicamente un fusible es una memoria que ven aquí y que nos permiten activar o desactivar. Es como un interruptor. Entonces yo activo algo y desactivo. Por eso le llaman el nombre de fuses, ¿verdad? Por ejemplo, el Watchdog Timer es un fuse. También el tema del si es oscilador interno o externo, está funcionando todo como fuses. Y acá pueden ver la lista. En la presentación, si ustedes aumentan más el tamaño, van a ver mejor eso. ¿Ok? Y bueno, y ahí después están los puertos de entrada, salida, las memorias. Acá está la memoria RAM. Entonces, esto es básicamente lo que es una CPU. Y estos son los puertos. ¿Ok? Y estos son los fuses. Como ven acá, la aritmética lógica y toda la parte de lo que es un procesador, lo tienen aquí. Bueno, entonces ahí tienen todo ese proceso de cómo trabaja aquí, internamente. Bueno, nos quedamos entonces que lo que me queda por explicarles son los fuses, ¿ok? ¿Qué son los fuses? Dependiendo del compilador que utilizaremos, entonces podemos encontrar
los nombres con guión bajo adelante de los nombres de los fuses. Resulta ser que dependiendo de cada modelo de microcontrolador, ven esas cajitas que están aquí. Entonces, esto a ser diferente en diferentes componentes de su arquitectura. Entonces, recordar esos nombres son bastante complejos, ¿ok? O al menos si empezamos recién a masticar cómo es la arquitectura. Entonces, para que no ocurra ese problema, las herramientas que nosotros vamos a manejar, entonces ya nos proveen esos nombres ahí y generalmente son constantes que utiliza el programa y con esas constantes entonces ya están nombradas dentro de la herramienta y nosotros solamente vamos a decir queremos que el fuse se active o desactive. Entonces, como ven aquí, algunas de las herramientas entonces nos dan nombre en separados con guión bajo, que es lo que dice acá. Dependiendo del compilador que utilicemos, podemos encontrar los nombres con guión bajo adelante del nombre del fuse, o bien simplemente con el nombre del fuse y cuadro para activar o desactivar. En una de las ventanas del compilador, estas notas se tratará de explicar en cada uno de los fuses, ¿ok? Entonces, están los nombres de fuse y cada herramienta en sí tiene su forma de mostrar esa información. Y algunos tienen, además de colocarte los nombres, te permiten en una misma ventana activar o desactivar. Entonces es así. Es decir, depende de la herramienta y del compilador, se facilitará en la lista de los fuses para activar o desactivar. Entonces, algunas características del microcontrolador que queremos activar o desactivar son los fuses, ¿ok? Ahí creo que ya se entiende. Entonces, los fuses son las variables que se pueden configurar en el PIC que permiten habilitar o deshabilitar ciertas funcionalidades como la de utilizar frecuencia interna o externa del clock que ya vimos, usar controles de voltaje y funcionamiento de otros parámetros configurables. Entonces podemos ajustar para que funcione a tal voltaje, para que se encienda a tal voltaje, para que se apague a tal voltaje, para que tengan protección de escritura para que nadie robe nuestro código y otras características más, ¿ok? Entonces, todo eso hace los fuses, ¿ok? Y se los llama fuse porque generalmente tienen estados activos o inactivos como si fueran fusibles. Estas configuraciones dependen del tipo de microcontrolador que se utilice, aunque existen configuraciones de cada parámetro que se vaya a utilizar, ¿ok? Ok. Se los llama fuses porque generalmente tienen estados activos y desactivos o inactivos como si fueran fusibles. Esta configuración depende del tipo de microcontrolador que se utilice, aunque existen parámetros comunes a todos los microcontroladores. ¿Ok? Por ejemplo, el watchdog time. Acá tienen una lista de fuses. ¿Ok? No los voy a nombrar porque básicamente voy a mostrarles directamente en el código cuando hagamos la próxima clase. ¿Ok? Ok. Y ahí voy a volver a explicar este tema de los fuses. ¿Ok? Bueno, como pueden ver aquí, nosotros necesitamos un programador de PIC. Este elemento que ven acá es el programador de PIC y tienen 6 eh, patitas o puertos y estos 6 elementos se conectan acá a este nuestro microcontrolador. Para este modelo, ven aquí en el 1 del pin del programador, que es el master key, se coloca en el pin, se conecta al pin número 4 del master key que está aquí. Entonces 1, 2, 3, 4. Van a darse cuenta que este pin también se denomina MCL, que es el master key. Y así van a ir conectando todos estos elementos dentro de este programador. Y este programador va a estar conectado a la computadora y así se va a programar para que pueda funcionar esto, ¿ok? Y bueno, y así entonces va a funcionar esto. ¿Por qué se usa más en
placas como la Raspberry Pi o como la de Arduino, básicamente porque no requieren eh, este hardware que es un programador, ¿ok? Porque cada rato tienen que ustedes colocar en un protoboard o en los sockets donde se programa y luego llevar otra vez al circuito en sí donde está funcionando y eso implica mucho trabajo, ¿ok? Entonces quitar del socket de nuestra placa, llevarlo a un socket de programador o al protoboard y luego trasladar otra vez aquí es un tema de locos. O sea, no es un tema de locos, es un tema bastante más tedioso y por eso es que funcionan mejor las placas de prototipo como la Arduino, donde básicamente nos permite hacer el prototipo y una vez que ya está todo funcionando, entonces sí podemos pasar directamente a estos microcontroladores. Es una forma más ordenada y más inteligente de trabajar. Ok. Por eso es que muchos usan más Arduino. Ok. Y bueno, el puerto 6 de este está desconectado y como ven acá para conexiones futuras. No sé por qué eh, habilitaron ese y nunca se utiliza. Ok. Entonces, acá es una comparación entre un programador y un bootloader. El Arduino tiene un bootloader, entonces no requiere el uso de programador. ¿Ok? Dice, para programar un microcontrolador necesita un hardware especial denominado programador PIC. Si bien hay otras formas que es mediante el puerto de comunicaciones y un programa que está instalado en el chip que reemplaza dicha función denominado bootloader. Por defecto los chips no vienen con esta capacidad, por lo que necesita un programador en la mayoría de los casos, salvo que venga de fábrica a pedido ya con el bootloader. Pero lo normal es que no sea esos casos. El Arduino no posee un programador, aunque sí tiene unos sockets para colocarlos, o sea, tiene unas ranuras para colocarlos, pero no es lo normal que hagamos, ¿ok? Directamente vamos a usar el bootloader para cargar el programa, ¿ok? El Arduino no posee un programador y el bootloader tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que no necesita un programador, pero cuando se desconfigura en una parte del microcontrolador, entonces necesita eh, habilitar habilitar o utilizar básicamente un programador, ¿verdad? Pero para las cosas normales no, ¿ok? Por otras técnicas para volver a cargar dentro del chip. Por un lado, el PIC tiene el 99% que va a necesitar un programador, ya que sus usos son más dedicados a proyectos y no a prototipos. Entonces, cuando queremos ya un proyecto real, probablemente necesitemos un programador de PIC y ya no una placa de prototipo. ¿Ok? Entonces, un bootloader no requiere un programador externo. Bueno, acá tienen otro modelo y es nada más como referencia que varían de acuerdo a la cantidad de pines y de arquitectura en sí. Este mismo programador podemos colocarlos en pines diferentes. ¿Ok? Pueden fijarse luego en la presentación para que puedan ver más o menos que los pines que se utilizan son diferentes dependiendo de cada modelo. También vamos a usar Proteus para poder ir viendo esto. ¿Ok? Y este es el programa que básicamente vamos a ir viendo. ¿Ok? Voy a explicar esto y vamos a ver después. Le voy a dejar un video también para que puedan entender más. Y luego arrancamos la próxima clase con esto. ¿Ok? Entonces, esto es un lenguaje C donde básicamente acá tienen el include del xc.h que es la librería de xc que es un compilador que se denomina XC y se denomina XC8 porque es para 8 bits. Entonces, todas esas familias de microcontroladores de PIC requieren esta librería xc.h, donde están todas sus definiciones. Parte de esas definiciones está esta variable que se llama guión bajo x tal frec y acá se coloca la frecuencia. ¿Se acuerdan que para el oscilador interno es de 4 MHz? Entonces aquí se coloca
4, como ven aquí, todo este. Entonces, con esto se define que el cristal va a ser interno, ¿ok? Bueno, después, como ven acá tenemos que configurar los fuses y acá tienen la configuración de los fuses. Puede funcionar sin que ustedes precarguen los fuses porque por defecto ya están activos y desactivos algunos. Entonces lo único que sí vamos a usar es el oscilador interno, entonces esto sí vamos a habilitar, ¿ok? Y el resto no hace falta tocar, ¿ok? Voy a mostrarles también eso. Y dentro del bloque principal, en este programa voy a colocar todos los del puerto C como salida, todo como 0. Entonces va a ser como salida y apago con el port B, apago, ¿ok? Y entro en un while 1, que es un ciclo infinito, y ahí port B, coloco todo 1 y guión bajo delay ms que está configurado dentro de esta librería XC. Entonces tiene un retardo de 500 milisegundos y luego apago. ¿Se acuerdan del ejemplo de Blink del Arduino? Entonces, en este caso, prendo todos los bits y espero 500 milisegundos y luego apago todos los bits y espero 500 milisegundos. Y esto se ejecuta de forma continua. Entonces, acuérdense que esta es la parte de configuración y esta es la parte de repeticiones. Si les parece eso, hagan una comparación cómo funciona el Arduino, que tiene dos bloques, que es el bloque de setup y este es el bloque de setup. Esta parte, ¿ok? Y después tiene el loop y este es el loop. Entonces, todos los microcontroladores, independientemente de la marca, ¿ok? Y independientemente si es inclusive un sistema de PLC, va a tener una parte de configuración y una parte de un ciclo de ejecución continua, ¿ok? Y bueno, entonces aquí terminamos la clase, ¿ok? Y les voy a dejar un video para que puedan enterarse un poco más sobre esta parte, ¿ok? Muchas gracias y nos vemos entonces en la próxima clase, ¿ok? Hola gente de Electrotodos, yo soy Juan y hoy vamos a estar aprendiendo a programar de forma básica un PIC16F628A, así que comenzamos. Bien, entonces en este video lo que vamos a aprender es básicamente a cómo iniciar un PIC, qué tenemos que configurar como para dejarlo andando y aunque sea hacer el blink de un LED. Bien, lo primero que tenemos que saber es que este microcontrolador es el modelo 16F628A y es muy importante saber el modelo porque entre modelo y modelo hay diferencias en la configuración y en dónde está cada cosa, por lo que es importante que sepamos con qué estamos trabajando para poder seguir el tutorial, por así decirlo, de manera efectiva. Bien, lo primero que vamos a estar necesitando lógicamente es el microcontrolador en sí, en este caso el PIC16F628A, como ya lo dije varias veces. Es un microcontrolador que vale menos de 100 pesos al día de hoy en Argentina y es bastante común encontrarlo en las casas de electrónica, no es un modelo complicado y es bastante genérico, por así decirlo. Bien, después vamos a necesitar también otra pieza clave para programar un PIC, que es un programador. En este caso yo tengo una réplica o un clon de un PICkit 2, que es un programador diseñado por Microchip que nos permite programar PICs de la línea 12F, 16F, 18F y un par más que van a estar todos en la página de Microchip que podemos programar con este modelo. Es un modelo bastante viejito, pero igual sigue sirviendo para este tipo de cosas. Actualmente se está comercializando el PICkit 4, acaba de salir hace poco al mercado y el original está cerca de los $50 si mal no recuerdo. Si no, también tenemos los PICkit 3, que son una versión más nueva que el 2 y más vieja que el 4. Y podemos encontrar copias en eBay, por ejemplo, por menos de $15 o una cosa así, por lo que es bastante accesible. De todas formas, si tenemos un amigo que sí tenga un programador PIC o en la escuela o en algún conocido, o lo podemos llevar a una empresa también,
lo que podemos hacer es programar un PIC y con eso armarnos un programador. Entonces tendríamos un programador casero con el cual podemos programar PICs. Pero para programar el PIC que está en el programador necesitamos otro programador. Por lo que, bueno, sí, se vuelve un círculo vicioso que es justamente la razón por la cual Arduino es tan popular, porque no necesitamos de tener un programador previo. Generalmente ya se pueden comprar los micros con el bootloader. Bien, entonces PicKit 2 y otras cosas que vamos a necesitar de hardware va a ser el manual. Sí, recomiendo tenerlo impreso porque la verdad es que hace toda la diferencia del mundo. Son 180 páginas, si mal no recuerdo. La última versión de este es del 2009 y es mucho más sencillo buscar en papel que en la computadora. Para este tipo de cosas podemos ir y volver de páginas rápido. Lo recomiendo tener en papel. Aunque aún así tener la copia en digital también es muy útil. Bien, como podemos ver yo tengo el microcontrolador en formato DIP. Y lo primero que vamos a tener que hacer son las siguientes conexiones. La pata número 5 a masa. La pata número 14 a BCC o BDD según su nomenclatura, que en este caso van a ser 5 voltios. La pata 4 con una resistencia de pull-up a BDD. También va a ir al programador a la pata número 1 que dice MCLR. Después vamos a tener la segunda pata del programador que va a ir a BCC o BDD según su nomenclatura. La tercera pata del programador que va a ir a masa. La cuarta pata del programador que es PGD o los datos de programación que va a ir a la pata número 13 del integrado. Después va a venir la pata PGC, que esa va a tener que ir a la pata número 12 del integrado. Y vamos a tener la pata auxiliar del programador que no va a ir a ningún lado. Lo que vamos a hacer es conectar un pulsador con una resistencia de pull down. Es decir, que va una resistencia entre el pin de entrada y masa. Y el pulsador entre ese mismo pin de entrada y BCC. Lo vamos a conectar, por ejemplo, en RA3. Porque se me ocurre que es en RA3, que viene siendo el pin número 2. Bien, una vez que tenemos realizadas esas conexiones, podemos conectar nuestro programador a la computadora. Bien, como vemos, estoy en la página de Microchip, en la sección donde está el IDE que vamos a utilizar para programar los PIC, que en nuestro caso se llama MPLAB X. Este IDE es gratuito, lo pueden descargar desde la pestaña de descargas y descargan la última versión disponible. Pesa al momento menos de 700 megas, así que lo dejan descargando y lo van instalando. También vamos a necesitar un compilador. Un compilador es aquel que toma el código que nosotros vamos a escribir en C y lo termina pasando a Assembler, que son las instrucciones que el microcontrolador puede entender. Como vemos, nosotros vamos a programar un micro que va a ser de 8 bits, por lo que vamos a necesitar XC8. Así que nos vamos a la parte de las descargas y nos descargamos el compilador de XC8, pesa 100 megas. También lo instalamos y una vez que tengamos las dos cosas instaladas, abrimos el MPLAB X. Bien, mientras esperamos que abra el MPLAB X, les recomiendo que vayan descargándose el datasheet del micro porque lo vamos a necesitar bastante. Una cosa que les quería comentar es que todo lo que necesitan, absolutamente todo, o el 99% de lo que necesitan saber, está en el datasheet. Hay muchas cosas que están en el datasheet que por ahí uno no sabe interpretar, pero créanme que todo lo que van a necesitar está en el datasheet. Así que por ahí si lo van leyendo, así que les recomendaría que cuando quieren hacer algo lean el datasheet porque muchas veces trae alguna explicación de cómo funciona, que hay que configurar, que no hay que configurar, en qué valores hay que ponerlo. Y por más de que al principio intimide un poquito, después van a ver que es más sencillo. Así que bueno, como decía, nosotros vamos a estar usando el 628A. Como vemos, la frecuencia máxima de operación es de 4 MHz. Pero nosotros vamos a estar usándolo con un cristal interno que tiene, que ya viene supuestamente calibrado de fábrica, que es de 4 MHz. Bien, algo que es propio de este micro es que el ciclo de instrucción es de la frecuencia del oscilador sobre 4. Es decir, que por cada 4 ciclos del cristal se va a ejecutar una acción en assembler del microcontrolador. Básicamente tenemos todo lo que sería el micro en sí, que sería como toda esta parte,
Y después tenemos todos los periféricos, que serían los 3 timers, un módulo de comparación, un módulo de referencia de tensión, un módulo de captura y comparación, que se utiliza también para el PWM, comunicación USART, que puede ser serial, por ejemplo, y vamos a tener una pequeña EPROM. Y acá vamos a tener los 2 puertos de salida. ¿Qué son los puertos de salida? Bueno, son los que se comunican con el exterior. Pueden ser entradas o pueden ser salidas. Salidas y entradas físicas, es decir, que van a cambiar la tensión en un pin del micro a la salida, que es exactamente lo que nosotros queremos. Bien, como vemos acá, tenemos un montón de nombres, de RA0 a RA7 y después tenemos barras. Y en este caso, RB0 a RB7. ¿Qué significa esto? Bien, la primera columna podría decirse que es la función principal. Los RA generalmente son entrada y salida digital. Hay algunas excepciones porque hay uno de los pines que no se puede usar como salida, pero casi todas las RA y RB son entradas y se pueden usar como entradas y salidas digitales. Después de la barra vienen funciones adicionales. Supongámonos, RA2 se puede usar como una tensión de referencia, RA5 cumple la función del reset, RA6 y RA7 se pueden usar para conectar un oscilador externo. También fijémonos que en RB podemos tener RB1 y RB2 como recepción y transmisión del serial, etc. Es decir, que cada pin del micro que esté conectado a estos 2 puertos va a poder tener una sola función a la vez, pero podemos elegir entre varias posibles funciones que queremos que realice. Bien, como vemos, van a estar distribuidos en 2 registros. ¿Qué son los registros? Son donde se almacena el estado de cada entrada, cada salida o básicamente cada dato que el microcontrolador esté guardando. Todas estas entradas y salidas van a estar conectadas al port A y todas estas van a estar conectadas a port B. Bien, ¿esto qué significa? Que vamos a tener 2 sectores, 2 bloques que vamos a tener que usar para manejar las entradas y las salidas. Por un lado vamos a tener por B y por el otro vamos a tener port A. ¿Funcionan igual? Sí, la verdad que funcionan casi igual, pero tienen un par de diferencias pequeñas. Acá, como vemos, si seguimos más abajo en el datasheet, vamos a tener la función específica explicadita de qué hace cada pin del micro que podemos usar. Por lo que acá podemos tener un análisis más detallado de cómo conectar cada cosa. Esto que está acá, que dice Data Memory Map, es la RAM que tiene el micro. Como vemos, tiene lo que se llaman 4 bancos, que podemos definirlo como 4 sectores que tiene el microcontrolador. Básicamente van a tener un largo asignado, vamos a tener algunos registros que tienen un uso específico, que son todos los que tienen escrito algo, y después vamos a tener algunos de uso general, que serían, por ejemplo, para una variable en nuestro programa. En el caso de los que tienen un uso específico, se los llaman registros especiales, porque justamente tienen una función especial. Como vemos, port A y port B se encuentran dentro de los registros especiales. ¿Por qué? Porque almacenan el estado de las entradas y salidas del micro. Fijémonos que port A y port B están conectados de lo que se llama el banco 0. En el banco 1 hay algo equivalente que dice tris A y tris B. Si bajamos un poquitito más a donde están todo lo que explica la entrada, los puertos como entrada y como salida, vamos a ver que tris A y tris B definen qué se considera una entrada para el micro y qué se considera una salida. Es decir, que modificando bits en tris A y en tris B, vamos a definir qué pin vamos a usar como entrada y como salida. Supongamos que en el pin 0 de tris A escribimos un 0. Eso va a significar que el pin 0 de port A va a estar considerado como una salida. Si en cambio escribimos un 1 en el tris A0, se va a considerar el port A0 como una entrada. Igualmente, ahora vamos a ver esto un poquito más de detalle cuando nos metamos a programar. Bien, acá ya abrió el MPLAB X IDE. En mi caso lo tengo en oscuro, pero en el suyo probablemente esté más blanco. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo proyecto. Vamos a decir que es un proyecto solitario o solo. Le vamos a dar a siguiente. Vamos a escribir acá el micro que vamos a usar, que va a ser un PIC 16F 628A. Perfecto. Le damos a siguiente. Acá le decimos que nada, lo dejamos como está.
En mi caso voy a estar usando un PicKit 2. Como vemos, ahí está. Vamos a estar usando el compilador XC8. Lo seleccionamos. Vamos a crearlo en el escritorio ya que estamos. Y vamos a llamarlo demo. Le vamos a dar finalizar y ahora nos lo va a abrir. Bien, como vemos, acá ya está seleccionado demo. Lo que vamos a hacer es dentro de Source Files, le vamos a dar clic derecho, nuevo, main.c. Le ponemos un nombre, generalmente se le pone main.c, y le damos finalizar. Bien, acá ya tenemos un poquito la interfaz que vamos a estar usando y viendo seguidito. Como vemos, ya tenemos, nos crea algunos parámetros básicos como un body main y incluye la librería de XC, que es básicamente la que tiene relacionada todos los registros especiales con qué posición de la memoria del micro corresponden. Igualmente, por eso no se preocupen mucho. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a producción o production, set configuration bits, y lo que vamos a hacer es configurar algunos parámetros básicos de nuestro micro. En el oscilador vamos a decirle que vamos a usar un oscilador interno y que vamos a dejar disponible las entradas y las salidas. WDT es Watchdog Timer, que por ahora lo vamos a dejar en apagado. Este Power Up Timer también lo dejamos apagado. Este lo dejamos prendido. Boren lo apagamos, que es básicamente que si baja mucho la tensión de alimentación, el micro se va a resetear obligatoriamente. Programación en nivel bajo la dejamos apagada. Y las otras cosas también las dejamos apagadas. Le damos a generar código. Y lo que hacemos es copiar el código que nos generó acá. Y lo vamos a pegar por acá. Bien, y con esto ya podemos empezar a programar. Bien. Como dijimos antes, lo primero que vamos a tener que hacer es decirle al micro qué va a ser una entrada y qué va a ser una salida. Vamos a arrancar con el tris A. Bien, el tris A controla todo lo que esté en el registro A, que en nuestro caso va a ser RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, 7 y hasta ahí llegó. Porque es de 8 bits, o sea que va a controlar 8 entradas barra salidas. Bien, en mi caso yo tengo conectado el pulsador a RA3, que en realidad es el único que me interesa configurar en sí, porque los otros me daría más o menos igual que sea entrada o salida. Para probar es mejor configurar lo que no usemos como entrada. Por las dudas conectemos algo mal y le metamos tensión y no le metamos tensión a una salida, porque ahí va a fluir corriente y podemos llegar a quemar alguna parte del micro. Lo que vamos a hacer es configurar todos los pines A, por así decirlo, en entradas. Para eso hay que ponerlos todo en uno. Recordemos que estamos trabajando en un micro de 8 bits. En un micro de 8 bits, en binario, básicamente todo en uno sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es lo mismo que ponerlo en decimal, o sea, la base 10, como 255. Que es lo mismo que ponerlo en hexadecimal como 0xFF. Es según la base que estemos usando. Cualquiera de las tres nos la toma el micro. Si ponemos 255 entiende que trabajamos en decimal. Si ponemos 0b va a entender que lo que sigue es binario. Y 0x va a entender que es hexadecimal. A mí me gusta más hexadecimal porque es el más cortito de los tres. Bien, con esto le estamos diciendo al micro que va a ser todo el puerto A, va a ser todo entrada. Recordemos que tris A controla qué hace port A, si es entrada o salida. Bien, ahora vamos con el B. Ponemos tris B, ponemos igual. A mí me interesa que RB5 esté a como salida y todo el resto, como no lo voy a usar y voy a estar probando, lo voy a dejar como entrada. Entonces lo que voy a tener que hacer es poner el bit 5
del tris B en 0. Es decir, que tendría que hacer, por ejemplo, 0B. Este sería el bit 7 como entrada, el bit 7 como entrada, bit 6 como entrada, bit 5, que es el que me interesa como salida, bit 4, 3, 2, 1 y bit 0 como entrada. Con esto lo que vamos a estar configurando es port B como entradas. Vamos a estar configurando port B como entradas, salvo RB5, que va a estar como salida. Bien, y ahora viene un truquito. Porque yo dije al principio que había algunas funciones especiales. Esas funciones especiales hay veces que hay que deshabilitarlas para que no se mezclen con otras funciones. Acá podemos ver que RA3 también comparte función con AN3. ¿Y qué es AN3? Bueno, busquémoslo en el datasheet. Aparecen 10 lugares. Vamos a darle un par de enters. Y como vemos, sería una entrada de un comparador analógico que tiene el micro. Bien, nosotros no queremos que sea analógico ese pin. O sea que vamos a tener que desactivar esta funcionalidad analógica que podría llegar a tener. Como vemos, acá nos dice que para seleccionar este modo de comparación se usa el registro CMCON. O sea que CMCON va a ser a lo que tengamos que modificar para deshacernos de esta funcionalidad analógica que no queremos. Acá en esta tablita nos dice que hace cada cosa. Nosotros lo queremos desactivado, que sería esta, comparadores apagados. Es decir que lo va a interpretar todo de forma digital. Para eso tenemos que poner los bits 0, 1 y 2 en 1 del registro CMCON. Recordemos que cuando yo hablo de registro, simplemente estoy hablando de una posición de la memoria del microcontrolador. Bien, entonces CMCON, los últimos 3 bits los tenemos que poner en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, con esto lo que estamos haciendo es poner los 3 últimos bits en 1, aunque generalmente es mucho más sencillo escribir esto en hexadecimal, que hace la misma función. Una vez que tenemos configurado todo lo que es entrada y todo lo que es salida, vamos a tener que hacer un while 1 o while true según las preferencias de cada uno. No sé por qué me lo tabuló, pero bueno, ahí está. ¿Esto qué va a hacer? Esto sería, si alguna vez programaba en Arduino, como el setup, y esto sería como el main. Esto se va a ejecutar solo una vez y después el programa se va a quedar enganchado o dándole ciclos a este while para siempre. Dentro de este while vamos a poner la función que nosotros queramos que el micro esté ejecutando siempre. En nuestro caso vamos a suponer que queremos que cuando se apriete el pulsador se prenda la luz. Algo muy básico, pero que nos va a servir para ver. Entonces, recordemos que esto es C. Vamos a poner sí. La entrada que nosotros habíamos elegido era RA3. Si la entrada de RA3 está en 1, o sea que es igual a 1, lo que vamos a hacer es prender RB5, que era lo que habíamos configurado como salida y a donde conectamos el LED. Y si no, lo que queremos hacer es apagar RB5. Bien, a mí no me gusta poner esto así porque la función if ya es naturalmente booleana, o sea que trabaja con ceros y 1, y RA3 también es naturalmente booleana, así que esa comparación no es necesaria. Se puede poner directamente si RA3 está en alto o en 1, que ejecute esto, y si no, que ejecute lo otro. Bien, y ahora ya estaríamos listos para compilar. Le vamos a dar al martillito y esto va solamente a compilar el programa para ver si hay algún error. Bien, como vemos me estaba faltando el punto y coma de la línea de arriba. Así que ahora va a compilar correctamente. Y lo vamos con este botoncito, lo vamos a cargar al micro. Bien, me dice que no encontró el picket, aunque sí debería estar puesto.
A ver si lo encuentro ahora. Ahí está conectándose al programador. Está programando el micro y ya está programado. Así que llegó el momento de la verdad. Como vemos, cuando aprieto el botón, se prende el LED, tal como nosotros lo programamos. Así que, ¿por qué no hacer algo un poquito más interesante ahora? Y vamos a agregarle un poquito más de funcionalidad, como para que no sea tan aburrido. Bien, ahora lo que vamos a agregar es lo que se llama un delay. En nuestro caso, la librería XC, que es la que viene con el compilador, ya tiene una implementación de un delay básico para este micro, así que la vamos a usar solamente a modo de demo. Tenemos que agregar esta línea que define la frecuencia del cristal que tiene en 4 MHz, o sea 4 millones, que es la frecuencia del cristal interno que estamos usando. Así que lo que vamos a hacer ahora es que al apretar el botón vamos a empezar a parpadear el LED. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner que RB5, que es el pin de salida, va a ser igual al opuesto del pin, o sea, al valor contrario de lo que tiene puesto ahora. O sea que si esto es un 0, va a ser el contrario, que va a ser un 1, y lo va a poner en 1. Si en cambio es un 1, el contrario va a ser un 0 y lo va a apagar. Y acá vamos a poner la función de delay, que en este caso se escribe --delay, -- y para milisegundos es ms, y adentro le tenemos que poner el tiempo. Supongamos 500 milisegundos. Vamos a darle directamente para que lo baje al micro. Lo va a compilar, como vemos compila rapidísimo, y lo va a programar. Y si ahora apretamos el botón, como vemos, el LED parpadea correctamente e hicimos un blink muy sencillo. Así que bueno, creo que con esto llega más o menos lo básico, al menos para entender un poquitito más cómo funciona un micro. Es algo muy elemental, es algo realmente básico, configurar entradas y salidas, pero nos puede servir para algo y para ampliar un poquito a futuro. Así que bueno, si tienen dudas, que seguramente las van a tener, la pueden dejar en los comentarios, que para eso están. Si no, pueden buscar en foros, que hay un montonazo de gente que está programando micros y que también los van a poder ayudar. Así que bueno, si te gustó el video y querés apoyar al canal, le puedes dar un me gusta, te podés suscribir y darle a la campanita, porque YouTube nuevamente rompió y cambió el algoritmo. Podés compartir el video con tus amigos si te pareció interesante. Así que bueno, también nos podés seguir en Facebook, Twitter e Instagram. Así que bueno, soy Juan de Electrotodos y hasta la próxima. Chau, chau. Controller project that you really like, maybe one from this channel. Now, all of these projects have source code that makes sure that the microcontroller is doing what it's supposed to be doing. Now, how do you get that source code onto the controller? In this video, I'll show you how to do that in 5 simple steps, and I'll also go through some common problems and pitfalls to help you with troubleshooting if something doesn't work on the first try. Let's go. So here on the left is the source code that is written in C, and this is our PIC microcontroller here on the bottom right, on which we want to transfer the code. We use the MPLAB Integrated Development Environment, or IDE for short, to write our source code. Then we compile this code into a so-called hex file, and we will use the XC8 compiler to do that. All of that happens on your computer. Next, we need a special device called a programmer that allows us to transfer this hex file from our computer out into the world onto the microcontroller, and we will use the PICkit3 today. And the actual data transfer is managed with a third and final piece of software that is called MPLAB Integrated Programming Environment, or IPE for short. I know it sounds like a lot, but we'll break it down into smaller pieces in just 1 second. The good news is that all the software is completely free and you can download and install it right now. The only thing you need to buy is the PICkit3, which is around $25.
Okay, so let's first install the three pieces of software, the MPLAB IDE, the IPE, and the XC8 compiler. I am on Windows for now, but they work on Linux and macOS just as well. The download links are in the description of this video and also in the companion article on Friendly Wire. Install the MPLAB IDE first, and that comes with the MPLAB IPE included automatically. Then install the XC8 compiler. You can use all the default options, there is no need to set up anything fancy. To be safe, restart your computer after this so all the drivers can be loaded properly. Now open the MPLAB IDE. Click on File and then on New Project. Select the option Microchip Embedded on the left and Standalone Project on the right, and then click on Next. Now we have to select the PIC microcontroller that we are using, and here I will just use the PIC16F627A as an example. But if you are using a different one, then of course enter that name here instead. Under Tool, first activate the option Show All, and then select the PIC-Kit3 in the drop-down list. Click on Next, and because we won't talk about debugging today, we can skip this window here entirely and keep none selected before clicking on Next again. Now it's time to select our compiler. Select the XC8 compiler from this list here, which is the compiler that we installed a minute ago. Now we can select a name for our project, and I will just call it Test, and then we need to specify the location of the project folder. Click on Finish, and our project is all set up and it should now appear in the left part of the MPLAB IDE. But for now it's still an empty project, so we need to create the main source file where we will write our C code. To do that, right-click on Source Files, select New, and then choose main.c. As a file name, enter main and then click on Finish. What you see here is the bare-bones structure of a C program for the PIC16F627A controller. Now you can either write your own code or copy and paste the code from a website. For all of the tutorials and projects on this channel here, you can always find the full source code at the bottom of the companion article. So as an example, let us use the LED Blink source code, our first program ever. When you are copying and pasting code though, make sure that this code is really written for the controller for which we set up the project. In this case, it has to be written for the PIC16F627A, and if you look at the companion article, you actually see, yes, it is. So we're all good to go. Now this code here is written in C, and the language C has been designed in a way that it is nice to read for us as humans, but a controller doesn't understand C directly, so we need to compile the C code into a set of simple commands that the controller actually understands. We use a compiler to do that, and that's why we installed the XC8 compiler. The resulting file is called a hex file, and it has that name because its format is in hexadecimal. To create this hex file, all we need to do is click this hammer and broom symbol up here. This cleans up all temporary project files and then compiles the source code into the hex file. Depending on the length of the source code, this step can take a few seconds, but at the end it should say build successful at the bottom prompt here. And this text here tells you where to find the hex file. Go to the project folder that we set up a minute ago, into the dist folder, then default, and then production. And there it is, our hex file. Okay, now we need to leave our computer and get into the real world. It's time to transfer the hex file onto our PIC microcontroller, and we will use the PIC-Kit3 to do that. You can find links to where to buy the PIC-Kit3 in the companion article to this video or in the video description. So here is how the PIC-Kit3 looks like in real life. It has a USB end that plugs into our computer, and on its other side it has a 6-terminal connector to wire it up to our microcontroller. This little triangle here marks pin number 1. Pin 1 is the reset pin. It is also called master clear, or MCLR for short. Pin 2 is where we connect the positive supply voltage of 5 volt and is also called VDD. Pin 3 is a ground connection and is also called VSS. Pin 4 is the data pin. It also goes under the name programming data, PGD, or ICSP-DAT. I know. Pin 5 is the clock pin. It is also called programming clock, or PGC for short, or ICSP-CLK. And pin 6 is the low voltage programming pin, or LVP for short, but we don't use it today, so let's just ignore it. Take a look at the datasheet of your controller and look for the pinout. Here's an example for the PIC16F627A. VDD and ground are usually easy enough to find, and MCLR is also usually easy to identify. PGC and PGD are here, and keep in mind that sometimes these are called ICSP-DAT and ICSP-CLK instead.
Here are some examples for controllers that I use a lot, like the PIC16F1455 and the PIC16F883. If you have any questions where these pins are located, you can also leave a comment down below. And this is how it looks like as a schematic for our PIC16F627A example. To build this, you need a breadboard where you can plug in your controller, and then you can use DuPont-style connectors to connect all 5 wires from the PIC-Kit3 to your controller. And then, when it's all connected, plug the PIC-Kit3 into your computer on the USB end. Out in this version 5.5 is slightly different from previous. The functionality is exactly the same as before. First things first, I like to switch into the so-called advanced mode, which you can do by clicking on settings and then on advanced mode. Enter the default password, which is microchip, select the option keep me logged in, and then click on login. The window should now look like this, and you only have to do this once. Also, for some reason, the window has a weird aspect ratio to it, so I couldn't help myself and just had to make it look a little bit more like this. Anyway, next under Device, type in the name of your microcontroller, which is the PIC16F627A in our case, and click on Apply. Under Tool, the PIC-Kit3 should already show up because we plugged it in earlier. Then click on Connect so that the MPLAB IPE can establish a connection with the programmer. And if a dialog window like this one here shows up, you can just select Do not show this message again and click on OK. But it looks like something went wrong here. That's because we have to tell the PIC-Kit3 to send out power as well. To do that, click on the Power tab on the left side and under Voltage Options, select the option Power Target Circuit from PIC-Kit3. This way the PIC is powered by the PIC-Kit3 during programming, which I find very convenient because we don't need to add an external power supply this way. Click back on the Operate window, click on Browse in the hex file line, navigate to the hex file that we compiled earlier in step 3, and then click on Open. In the prompt at the bottom, it should now say hex file loaded successfully. Click on Program, and now the PIC-Kit3 is sending this hex file onto the PIC microcontroller. This process is also called flashing sometimes. The PIC-Kit3 has some LEDs that should start blinking at this point to indicate the data transfer. And after a few seconds, it should say programming complete in the prompt down here, and we are done. At this point, the content of the hex file is safely stored on our PIC microcontroller. We can remove it from the breadboard, and it is ready to use in our project. Now, the first time I tried this, it didn't work. And even today, after having done this hundreds of times, it still sometimes doesn't work. So here's a list of 8 common mistakes to look out for and how to fix them. Double check your wiring, and if possible, use colored wires, which makes it a lot easier. I know this kind of sounds obvious, but based on my own experience, it happens. Make sure you don't have the PIC microcontroller connected upside down. PIC microcontrollers have a notch that tells you where pin 1 is located, but sometimes it can be a bit hard to see. Also, make sure you know where pin 1 of the PIC-Kit3 is. It's the pin close to the white triangle. Some breadboards can be unreliable, so make sure that all contacts are stable. Wiggle the wires a little bit and see if there is a tight connection. If the wires come out very easily, chances are the connection is not good. The same goes for the fit on the PIC-Kit3 side. Some connectors are a bit too thin and fit very loosely in the PIC-Kit3 connector. If they come out very easily, again, chances are the connection is not so good. Now, this is a fun one, and the error message that shows up looks like this. Whenever this happens, it means that your USB port where you plugged in the PIC-Kit3 may not have enough power. In this case, it is a good idea to go back into the MPLAB IPE and disable the option Power Target Circuit from PIC-Kit3 and instead use a dedicated power supply. Simply connect it to the VDD and ground connection of the PIC microcontroller and leave the VDD and ground connection to the PIC-Kit3 connected as well. That is important. I find that a simple 4.5 volt battery pack works very well for that. If it still doesn't work at this point, disconnect all external circuitry from your PIC controller, especially when there are other things connected to the program data, program clock, or master clear pins. This can lead to interference that destroys the signal integrity of the programmer so the data transfer doesn't go through completely. And as a last resort, try another chip of the same type. Sometimes the PIC microcontroller itself may just be broken. That's why I always advise people to get at least 2, better 3 of the same microcontroller. This way you cannot just build more amazing projects, you can also use it in a case like this. And here's something very important. If it still doesn't work, or if any of this doesn't make any sense, then please let me know in the comments or reach out to me on social media.
But now what are you waiting for? Go find a PIC microcontroller project and give it a go. Thank you for watching, and I'll see you next time. En esta ocasión les voy a mostrar cómo utilizar el programador PIC3 haciendo uso del IDE del MPLAB y el XC Compiler. El primer ejemplo es con el PIC16F84A. Este es un pequeño microcontrolador de 18 pines. Esta es la configuración de los jumper del adaptador ISCP para este microcontrolador, donde vemos el J3 en la posición 3.2, el J2 en la posición 3.2 y el J1 que tiene que estar en la posición B. Veamos la forma correcta de colocar este microcontrolador. Orientamos por medio de la muesca la parte trasera y dejamos en el adaptador ISCP un espacio en el socket SIF. Es importante entender la forma correcta de colocar cada microcontrolador, ya que el hecho de colocarlo de forma incorrecta puede provocar el daño del mismo. Al utilizar el adaptador ISCP, se puede conectar directamente al programador PIC3, sin utilizar el cable que viene de fábrica. El pin Master Clear es el que va colocado del lado de la marca del PIC3. Del lado opuesto del PIC3 quedará una conexión libre. Antes de conectar el cable USB al programador, una buena práctica es hacer una segunda revisión tanto de los jumper, de la posición del microcontrolador, así como la conexión que tiene el PIC3 a nuestro adaptador. Habiendo revisado cuidadosamente todas las conexiones, conectamos el USB y en el IDE del MPLAB creamos un proyecto nuevo. Seleccionamos el microcontrolador que en este caso vamos a programar, que sería el PIC16F84A. Seleccionamos el programador PIC3. Ahora seleccionamos nuestro compilador XC8 y le colocamos un nombre a nuestro proyecto. Al hacer clic en finalizar, el IDE del MPLAB crea una serie de carpetas de nuestro proyecto. En la carpeta de archivos fuente, creamos nuestro programa principal en lenguaje C. Utilizaremos un ejemplo sencillo de código donde encenderemos y apagaremos un LED. En la configuración del PIC3, en la parte de Power, seleccionamos que le entregue voltaje a nuestro microcontrolador. Es importante seleccionar el voltaje correcto y para este caso vamos a elegir 4.75, que es un poco por debajo de 5 voltios. Procedemos a compilar nuestro programa para verificar que no tenga ningún error. Ahora es momento de cargarlo a nuestro microcontrolador y observamos el estatus de las luces del programador. Al finalizar la programación, el LED status del programador debe quedar parpadeando. Veamos ahora nuestro esquema de conexión, donde colocaremos un LED al pin número 6 que corresponde al puerto B0 de nuestro microcontrolador. Vemos ahora el funcionamiento del LED que enciende y apaga cada segundo. Veamos este otro ejemplo donde agregamos un segundo LED donde se encienden de manera alternada.
Veamos este otro ejemplo de un par de semáforos controlados por los primeros 4 bits del puerto B del microcontrolador. En este circuito, como en los anteriores, es importante dejar una resistencia de 10K a 5 voltios en la pata número 4 que corresponde a Master Clear de nuestro microcontrolador. Veamos ahora la forma correcta de configurar nuestro adaptador ISSP para un microcontrolador PIC16F877A. A diferencia del microcontrolador anterior, el jumper número 1 debe estar colocado en la posición A. Verificamos la correcta orientación de nuestro microcontrolador, así como la conexión del programador. Creamos un proyecto nuevo en el IDE del MPLAB. Seleccionamos nuestro microcontrolador, que en este caso es el PIC16F877A. Seleccionamos nuestro programador PIC3. Ahora seleccionamos nuestro compilador XC8. Le damos un nombre a nuestro programa. En la carpeta de archivos fuente creamos nuestro programa principal. Este es un ejemplo sencillo similar al primero que vimos con el PIC16F84A. De nuevo configuramos nuestro PIC3 seleccionando en la parte de Power para que le entregue voltaje a nuestro microcontrolador. Seleccionamos 4.75 voltios. Procedemos a compilar nuestro código para verificar si no tenemos algún error. Iniciamos la carga de nuestro código previamente compilado. Si el IDE del MPLAB no ha detectado aún nuestro programador, es necesario seleccionarlo.
Observamos ahora el estatus de LED de nuestro programador. Si la carga del código ha sido realizada de manera correcta, el LED status de nuestro programador quedará parpadeando en color verde. Veamos ahora el esquema del circuito para nuestro ejemplo de código. En la pata número 1, que corresponde a Master Clear de nuestro microcontrolador, es necesario dejar conectada una resistencia de 10K a 5 voltios. En la descripción del video se encuentran todos los links de los componentes utilizados, así como los esquemas y los códigos de los ejemplos.